Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, presenta Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Amigos con Derechos, un podcast de Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, y hoy vamos a hablar sobre una serie que estrena esta semana en Netflix, Las Muertas, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, de un caso muy sonado, que fue el caso de las Poquianchis. Estreno de la miniserie Las Muertas, de Luis Estrada. Esta semana la plataforma de videos Netflix está de estreno con la esperada miniserie Las Muertas, dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada, conocido por cintas como La Ley de Herodes y El Infierno. Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, publicada en 1977, la producción revive la historia inspirada en el caso real de las Poquianchis, un grupo de mujeres que durante los años 40 y 60 operaron una red de trata y explotación sexual en México, con la complicidad de las autoridades. La serie, conformada por 6 capítulos con formato cinematográfico, cuenta con un elenco encabezado por Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío y Alfonso Herrera. Luis Estrada asegura que Las Muertas no es solo un relato histórico, sino una denuncia social sobre la corrupción, la impunidad y la violencia que siguen marcando al país. La producción fue rodada en varios estados de la República y promete ser uno de los estrenos más comentados del año, combinando la sátira negra característica de Luis Estrada con un tema de dolorosa vigencia. Amigos con Derechos. Y ya estamos aquí sentados con nuestro abogado de cabecera, Héctor Pérez Rivera. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Bueno, recordaremos que este asunto de las Poquianchis, estas mujeres que trascendieron por una historia muy terrible, muy negra, pero que habla de algo que a veces no conocemos, pero que escuchamos mucho, que se llama trata de personas. Y pues bueno, esta es tu especialidad, esto es de lo que sabes más y de lo que más has atendido en tu trayectoria como abogado. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que nos escuchen, a nuestras amigas y amigos del auditorio. Pues sí, se estrenó esta semana, el día 10 de septiembre, esta serie. No he tenido la oportunidad de comenzar a verla, basada en el libro de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que dirige Luis Estrada, que pues es este director que es conocido por su estilo satírico de los grandes temas nacionales. Lo recordamos en esta extraordinaria película que es La Ley de Herodes. Luego hizo ya otras producciones que a mí en lo particular no me encantan, por ejemplo El Infierno o Un Mundo Maravilloso, La Dictadura Perfecta, que son divertidas, a secas. A mí El Infierno tiene muchos fans, a mí no es en lo personal una película que me guste. Me parece además que lleva incluso a un extremo cosas muy delicadas, y que incluso me parece que se hace cierta apología de algunos personajes del crimen organizado, ¿no? A mí no es una película que yo haya disfrutado, pero es un director que tiene esta forma de usar el humor negro de hecho, su última película que habla, no recuerdo el nombre, a ver si los amigos de nuestra producción nos ayudan con el nombre de la última película de Luis Estrada, que es con Alfonso Herrera, que ya lo volvió y su actor de cabecera junto con Damián Alcázar. A mí la última película me pareció incluso grotesca y muy, muy, muy lamentable. Y tiene esta forma de tratar los temas muy, muy delicados de forma satírica, con humor negro, y creo que puede ser un producto interesante, porque además el libro es sensacional. Que sí, que viva México. Muchas gracias, claro, a nuestro productor que nos compartió el título, que me pareció horrenda la película. Yo la vi en plataforma, ya no quise ir al cine y creo que hice bien. El libro es maravilloso, el libro de Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es un autor fundamental y que ha sido muy bien tratado por el cine. Está Dos Crímenes, que dirigió Roberto Schneider, que es maravillosa, también con Damián Alcázar, una Dolores Heredia muy joven, una Margarita Isabel, José Carlos Ruiz, que están espléndidos.
Hay una adaptación muy buena de Julián Pastor con Blanca Guerra y Fernando Luján que se llama Estas ruinas que ves, que siempre utiliza a Guanajuato llamándole cueva, ¿no? Tiene por ahí Maten a León, que dirigió Miguel Itín muy, muy bien, entre otras adaptaciones de sus obras, ¿no? La más afortunada me parece que es Dos Crímenes. Y por otro lado, el caso de las Poquianchis ya se contó en el cine, en una película de Felipe Casals que se llama así, Las Poquianchis, con María Rojo, con Diana Bracho, que es una película bien de estas tremendistas que le gustaban a Casals, ¿no? De sórdida, muy densa, ¿no? Y que aparte también tiene una parte como rural con Jorge Martínez de Hoyos que incluso desentona. Pero la película justo se encuadra en este cine de denuncia que hizo Casals. Canoa, su mejor película, la más conocida. Y durísima también. También hizo El Apando, basado en la novela de José Revueltas, con Ernesto Gómez Cruz, con Manuel Ojeda, con María Rojo, con Delia Casanova. Y luego me parece que tiene una gran joyita escondida, una obra maestra, que es Los Motivos de Luz, con Ana Ofelia Munguía, Patricio Reyes Espíndola, que es sensacional. Yo creo que una de las mejores actuaciones. Y además un caso real también. El de la famosa Medea de la Jusco, que fue acusada de asesinar a sus hijos y que es un caso que creo que algún día tenemos que hablar de estas mujeres que son acusadas de cometer actos violentos y que se les juzga con este estereotipo de la mala madre, porque es una de las especialidades de nuestra firma legal, la defensa de este tipo de casos. Pero pues ahorita nos toca hablar de trata, ¿no? Y no sé si sepas, que Las Muertas de Ibargüengoitia tiene una versión semimusical que pues hace eso sí giras. No me la sabía, Rebeca. No viene a la Ciudad de México, pero hace giras constantemente en todo lo que, hasta donde me quedé, no sé si ahora con todo lo que hay de inseguridad en el estado, pero hace giras por las ciudades más importantes de Guanajuato, por el corredor, ya sabes, Silao, Irapuato, Celaya, León, Guanajuato y todas estas localidades, incluyendo que es una comunidad muy pequeña, es un municipio, pero la cabecera municipal es un pueblo pequeño, podríamos decir, dentro de los estándares de que es Celaya y Irapuato, que son ciudades grandes, industriales. San Francisco del Rincón, que es donde además ocurrió esta historia trágica, se dan sus vueltas a dar gira con esta compañía de teatro local a representar, así se llama, Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? O sea, obra de teatro basada en la novela. El libro es maravilloso, me parece que es clave a quienes les gusta sobre todo este tema del true crime y que últimamente se ha puesto muy de moda la representación. Hay algunas series muy buenas, por ejemplo, La Escalera de HBO con Colin Firth, que es muy, muy buena. Y, por ejemplo, en Netflix española, El Caso Asunta, que me parece que es la mejor serie de true crime. Y te voy a decir, pero no está tan bueno El Caso Asunta, porque yo lo seguí directo por El País y tiene muchas cosas que no como obra artística no me parece coinciden. Muy buena. Como obra artística me pareció muy buena porque te mantiene al filo del asiento, más quienes no seguimos el caso. Yo no sabía nada del Caso Asunta cuando vi la serie y me parece muy bien representado, incluso la parte legal, ¿no? Porque yo siempre me fijo en cómo representan los procesos legales. Yo estudié la especialidad de Derechos Humanos en el proceso penal en España y el proceso estaba perfectamente retratado en términos legales. Es decir, a mí, ¿sabes qué me da mucho coraje cuando veo una serie mexicana que trata temas legales, por ejemplo, mujeres asesinas, o a veces las telenovelas, que no se ocupan ni poquito de consultarle a un buen abogado, una buena abogada? Oye, y esto sí funciona así, el término es que estoy usando está bien, los tribunales son así, no les interesa nada. Y por ejemplo, HBO lo cuida muy bien, ¿no? Siempre que HBO toca un caso, una serie sobre crímenes, lo hace impecable. Y por ejemplo, Casals lo hacía muy bien. Digo, Los Motivos de Luz está muy bien retratado el proceso legal contra Elvira Luz Cruz. En Las Poquianchis hay muchas secuencias de los juicios, están muy bien realizadas. Vamos a ver ahora cómo lo hace Luis Estrada con este estilo tan peculiar que tiene. Pero más allá de lo que podemos esperar de Las Muertas, que yo sí tengo mucha expectativa, creo que el tema de la trata de personas es uno de los temas
fundamentales de nuestro cine. Y te lo voy a poner así, Rebeca. Las actrices más importantes de la historia de México han representado a una mujer en situación de prostitución. De hecho, la primera película sonora de la historia del cine mexicano es Santa, que es sobre la historia de una mujer que es víctima de trata de personas, y de ahí para adelante, ¿no? Andrea Palma, Ninón Sevilla, María Félix, Dolores del Río, hasta Salma Hayek. ¿Qué tan fuerte será la repercusión de no solamente de la película, de la novela de Gamboa, que por ejemplo en mi caso, que yo nací un día de Todos los Santos, no nos querían poner santas a ninguna niña? Por el estigma. Exactamente. Y entonces, justo lo que te decía es, hay incluso dos subgéneros dentro del cine mexicano que tocan el tema como eje central, ¿no? El cine de rumberas, pues que tiene una obra maestra que es Aventurera. Yo te diría uno de los dos mejores guiones que se han escrito en nuestro país, junto con En la palma de tu mano, que ese lo escribió Luis Espota y José Revuelta, nada más, nada menos. El guión es espectacular, pero tienes, te digo, Aventurera, que es un texto que yo siempre he dicho que un buen guión es cuando un personaje abre la boca y aporta la historia, es un buen guión. Aventurera, cada escena, cada secuencia tiene una justificación en la historia y te va llevando y te va contando una trama. Y luego el mismo director cubano Alberto Gut con Ninón Sevilla hace una película también con contexto judicial que se llama Sensualidad, sobre una mujer en situación de prostitución que es condenada por un juez muy recto, que es Fernando Soler, y cuando ella sale de prisión se dedica a destruir la vida a este juez, ¿no? Es muy bien retratado también el tema legal en Sensualidad. Es una extraordinaria película y justo tocan este tema de la trata de forma en Aventurera es bestial, porque hay un padrote que es Lucio el Guapo, que lo hace Víctor Junco, y una madrota que tiene esa doble vida que es Andrea Palma, ¿no? Que es regentea un burdel en Ciudad Juárez y es una mujer de alta sociedad en Guadalajara, ¿no? Católica, además. Sí, no, que esta doble moral, ¿no? Me parece, la película es espectacular, si la pueden ver, no se la pierdan, que terminen de escuchar el podcast y vayan a ver Aventurera. Y posteriormente, justo este cine de denuncia retoma también el tema de la trata. Las Poquianchis me parece la obra más importante, pero a mi juicio, la mejor película de la época y una de las 5 mejores películas mexicanas de todos los tiempos, que es El lugar sin límite de Ripstein. Uy. Es más, la película es mucho más hermosa que el libro de Don Mucho más. No, porque las actuaciones... Preciosa. Roberto Cobo es una de las grandes actuaciones del cine. La Manola, es que además es un ícono para la comunidad LGBT, ¿sabías? Pues la secuencia que tiene con Gonzalo Vega de La leyenda del beso, con los churumbeles de España, pero también está Fernando Soler, Ana Martín, Lucha Villa, las japonesas, la japonesa y la japonesita. Y la japonesita tan bonita. Sí. Y es una película que también retrata lo sórdido de la vida en un burdel, que contrasta con lo que se está haciendo. Y además, el presidente municipal, que es además este hombre bueno, bonachón, dadivoso, al final es también el que mantiene al burdel, ¿no? Y es este cacicazgo que seguimos viendo en las provincias de toda Latinoamérica. Y justo lo que vamos encontrando, me parece que en este caso es este contraste, porque en esa época se empieza a hacer el llamado cine de ficheras, que también es un cine que toca el tema de la prostitución, pero que independientemente de la calidad, que es desigual. No la romantiza también, que justo, un poquito. Que es desigual. Por ejemplo, a mí me parece que Las Bellas de Noche es una buena película. Porque siempre es la chica de provincia que viene a la capital y de repente es cooptada por una mujer seductora a la que aspira a ser como ella y a quitarle el puesto de madrota, por así decirlo, ¿no? Eso está perfectamente retratado, porque es muy común que así suceda, ¿no? Cómo funciona la trata de personas en México en gran medida, ¿no? Son muchachas muy jóvenes, con poco acceso a oportunidades. Muchachas y muchachos. La gran mayoría de la prostitución está totalmente feminizada, es decir, el 90% de las víctimas de trata identificadas en nuestro país son mujeres. Cuando llegan a ser varones son niños, es decir, menores de 15 años de edad.
Entonces, esa es una cifra. México es el segundo país de incidencia mundial de trata de personas. Después de Tailandia, se estima que en nuestro país hay 40,000 víctimas de trata. Es decir, vamos un poco en términos, pues muy... Y entonces, estas películas, ahora sí que el arte imita a la vida y la vida imita al arte. Lo que vamos viendo es generalmente muchachas jóvenes, con poco acceso a oportunidades, en situaciones pues de pobreza, que se ven muy bien, te digo, en las poquianchis, que son captadas y son obligadas a prostituirse por personas que se quedan con las ganancias, ¿no? Eso es muy clarito en Aventurera o en las poquianchis. Sin embargo, las películas de ficheras lo que hacen es sí romantizar, porque lo que presentan son mujeres que están gozando su sexualidad y que muy guapas, disfrutan y que se la pasan muy bien. Y por ejemplo vemos en esta película de Bellas de Noche, que incluso hasta se cooperan para pues que las padrotel Vaselinas, que es este personaje de Lalo el Mimo, y luego este romance que hay entre Sasha Montenegro y Jorge Rivero. Pero son, creo, también de las primeras películas mexicanas que hacen a la mujer un poco dueña y gozosa de su sexualidad, a diferencia de todas estas donde se ve la sexualidad como un pecado, ¿no? Incluso por ejemplo, La Diosa Arrodillada o Doña Diabla, donde María Félix utiliza su sex appeal como una forma de dominio y casi de venganza sobre los hombres, o en estas que hablábamos de Ninón Sevilla. Y posteriormente ahí, digo, se agotan tanto el cine de denuncia de Casals como este cine de ficheras, deriva en las sexicomedias, que son la mayoría terribles, y es en el llamado nuevo cine mexicano que se vuelve a tomar el tema, ¿no? Que creo que una película que es clave en este sentido es El Callejón de los Milagros. Ajá, sí. Y Principio y Fin de Ripstein también, que presenta el personaje de Lucía Muñoz, que es una de las hermanas Botero, que es agredida sexualmente por Alonso Echanove, y después de agredirla le deja dinero. Y entonces ella se da cuenta que recibió más dinero que por su trabajo de costurera, y termina en situación de prostitución en la Merced, y una secuencia final que es grabada en una de las vecindades del centro histórico, que es un plano secuencia como de 15 minutos, que es acompañado además con música de la ópera Rigoletto, que es espectacular. Una secuencia perfectamente filmada, como solo Ripstein sabe hacer estos planos secuencias. Pero la que es mucho más didáctica y menos sórdida es El Callejón de los Milagros, con el personaje de Salma Hayek. Yo utilizo, me hicieron un... De hecho, es hasta entrañable un poquito las imágenes. Es bellísima, ¿no? Pero justo el personaje de Alma, que interpreta Salma Hayek, te muestra todo el proceso de la trata de personas, ¿no? Esta muchacha joven, que pues es muy guapa, que está en un lugar donde hay pocas oportunidades laborales, profesionales, es captada por un hombre seductor, que es Daniel Jiménez Cacho, que le ofrece un mundo de lujos, la enamora, luego le ofrece ser modelo, el ser artista, y después la termina llevando a un lugar. Le dice, no, aquí no vas a ser, y dice, no vas a ser puta, vas a ser, esas son las de la calle, tú vas a ser cortesana. Pero hay una secuencia final donde la va a buscar Bruno Bichir, que es su novio, que regresó a Estados Unidos a buscarla, y ella se quiere ir con él, y Jiménez Cacho, que es el personaje que es su proxeneta, la golpea y le dice, a ver, es que tú eres de mi propiedad, tú no tienes nombre, tú no tienes casa, tú no tienes familia, tú no tienes amiga, tú eres mía, eres de mi propiedad. Tiene totalmente despersonalizada, y un nivel que ya no se puede ir con Abel, el personaje de Bruno Bichir. Y eso es lo que pasa en la trata de personas, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, pero es que pues yo las veo que se paran y que coquetean con los clientes, o en los table dance, que son seductoras y que dicen que ganan mucho dinero. El infierno que viven detrás es terrible. La trata de personas es el mecanismo en el cual se transforma a un ser humano en un objeto de mercancía. Y ese proceso, creo que en El Callejón de los Milagros se ve muy bien, es lo que pasa con las víctimas de trata. Es decir, se les convierte de sujetos en objetos que pierden toda voluntad. A ver, Héctor, pero aquí algo muy importante. Hay trata porque es muy lucrativo, ¿no? De hecho, dicen que después del narcotráfico... Antes del narcotráfico. Antes del narcotráfico. Primero, los 3 negocios más lucrativos del mundo son el tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico. Imagínate. Te digo, y yo siempre lo explico de la manera siguiente. 1 kilo de cocaína lo vendes una vez. Nosotros hemos rescatado chicas que son vendidas 10 veces el mismo día.
Dios. Por ejemplo, tuvimos un caso de una muchacha mexicana que fue explotada sexualmente en Nueva York, que calculamos ella solita le generó a su tratante $2.5 millones en lo largo de su y ella o sea, ella no tenía ve lo nada, indispensable para nada, vivir. Ajá. Claro. Entonces, ella generó ganancias por $2.5 millones. ¿Y qué tiene que pasar? O sea, yo entiendo que en las películas es la chica pobre, que le ofrecen condiciones de vida, que la deslumbran, pero no siempre es así. Es decir, hay historias de chicas que tienen, pues, sobre todo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de niñas estadounidenses o europeas que, pues, tienen estudios, tienen un nivel de vida, pues, no como las chicas pobres de la Merced, ¿no? Por decirlo así, que vienen de Tlaxcala en Tlaxcala tú sabes que es el estado No, fíjate que ese es un mito. El tema, hay un libro que es bien interesante también de Jorge Volpi que se llama Las Elegidas, que después hicieron película. Y que es una película sensacional, la pueden ver en Netflix, es espectacular, la película es de David Pablos, es bellísima. Y hay un par de estudiosos a los que escuchan este podcast, que son Oscar Montiel y Shell Iglesias, que son los que más han estudiado el fenómeno padrote en Tlaxcala. Y entonces en Tlaxcala hay un pueblo que se llama Tenancingo. Tenancingo es el pueblo que es como base de donde a los niños, así como en otros pueblos se les enseña a hacer esferas de Navidad o cobijas, en Tenancingo se les enseña a hacer padrotes. Y en verdad se puede. ¿Dónde está ese pueblo? En Tlaxcala. Pero Okay. Entonces los padrotes son los que son de Tlaxcala. Las chicas no son de Tlaxcala. Es decir, hay pocas víctimas de Tlaxcala. Sí las hay, pero hay pocas. La gran mayoría son de los. Y hay el mercado de la explotación sexual está segmentado. Por ejemplo, en prostitución callejera hemos rescatado víctimas de principalmente el sur de México: Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Puebla. En los table dance hemos encontrado chicas principalmente del norte de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Michoacán, y en altos niveles, por ejemplo, el famosísimo caso Zona Divas, que hay un buen documental también que se llama El Portal, principalmente mujeres de Sudamérica y de Europa del Este. El primer caso que yo llevé fue el caso de una mujer de República Checa que fue traída a México por un explotador. El sujeto le decía: no, mira, vente, tú trabaja acá, vamos a ganar mucho dinero y vamos a regresarnos y poner un negocio. Y este sujeto le empezaron a juntar, en unos meses habían juntado $2 millones. Ella generaba ganancias de 16, estamos hablando de 2005, $16,000 diarios. Y entonces cuando se enteró ella que él era infiel con la maquillista del Solid Gold, ella le reclamó, le dijo: oye, pues ya, vete por tu lado, dame el dinero que yo generé. Y le dijo él: no, ya no lo tengo, ya me lo gasté. Y ella le dijo: pues te voy a denunciar y me voy a ir y vas a ver. Y él la terminó descuartizando y tirando a la marquesa. Justo ahí fue cuando empezamos a tomar el caso, porque el sujeto fue detenido porque intentó cobrar un seguro de vida a nombre de esta mujer. Pero, a ver, aquí hay un seguro de vida. ¿Cuántas mujeres no aparecen así? Porque además hablas que vienen de un país donde no se habla español, que está muy lejos, que la familia a lo mejor ni siquiera supo de dónde se fue, porque también hay países en Europa que la están pasando muy mal después de que se cayó el muro. Y aquí en el mismo continente, ¿no? Argentina, Venezuela, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres en situación de prostitución originarias de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que es un gran negocio, y México es un país de origen, tránsito y destino. Entonces, que recibe víctimas de otros países rumbo a Estados Unidos, que exporta víctimas a Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Japón, pero que también recibe muchas víctimas, ¿no? El problema tiene muchas complejidades y hay muchos mitos, me parece. Las redes sociales, por ejemplo, ¿captan a chicas por las redes sociales? ¿Cuáles son los peligros? Sí, antes lo común es que las iban a buscar y buscaban a la muchacha de la tienda, a la muchacha de la tortillería, lo que tengo que se ve muy bien en El Callejón de los Milagros. Hay otra película que es importantísima que se llama Trade, le pusieron Crimen sin Perdón, con Kevin Kline, y sale
Kate del Castillo, sale Paulina Gaitán. Es una muy buena película y que utiliza el nombre real de lo que es la trata, que es trade, o sea, es justo comercio. Y entonces, en esta película te retratan justo la historia de una mujer de Europa del Este que es captada en México con rumbo a Estados Unidos, pero también de una niña que es secuestrada en México para ser vendida en subastas de adolescentes, ¿no? Que es también otro mecanismo. En redes sociales es un gran peligro porque Instagram, por ejemplo, no tiene controles de lo que se intercambia en mensajería privada con adolescentes. Es decir, no hay restricciones de edad para tener una cuenta de Instagram. Muchísimos adolescentes utilizan Instagram y nosotros llegamos a detectar casos en los cuales se captaba a adolescentes para principalmente utilización de pornografía a adolescentes en Instagram. Sujetos las captaban y les convencían de generar contenido de carácter sexual e intercambiarlo por Instagram. Y entonces las autoridades mexicanas decían, sí, pero es que Instagram está en California y yo no puedo intervenir el servidor de Instagram porque está en otro país. Nosotros logramos en un caso que un juez federal le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar Instagram para rastrear este tipo de predadores sexuales que hay en las redes, ¿no? Me parece que el uso de redes sociales por adolescentes es peligrosísimo porque no hay este tipo de controles, ¿no? Y entonces, y claramente, pues son población muy vulnerable que está expuesta. Entonces, date cuenta todas las ramificaciones de la que estamos hablando de la trata. Es decir, sí hay patrones de las características de las víctimas, de las características de los victimarios, y a eso tienes que sumarle el factor crimen organizado, ¿no? Porque es un gran negocio donde el crimen organizado está cada vez más presente. Eso, bueno, y un caso que nos daría para un programa completo, pero que fue muy visto, el caso Gloria Trevi, ¿es un caso de trata? Claramente, me parece que es el caso de trata. Justo regresando a estas representaciones audiovisuales, ya hablamos de Las Elegidas. Hay otra muy buena película de Luis Mandoki que se llama La vida precoz y breve, de Sabina Rivas, que te muestra la problemática en la frontera sur, porque así como nos quejamos de cómo tratan nuestros connacionales en la frontera norte, la forma en la que tratamos a los migrantes centroamericanos en la frontera sur es igual de brutal. Y Sabina Rivas te presenta el caso de Tecunumán, que es una población de Guatemala que se le conoce como el pequeño Tijuana, porque es una población conocida por esta ausencia del Estado de Derecho. Pero también hay una película muy buena sobre el caso Gloria Trevi, que me parece que retrata muy bien el fenómeno de la trata de personas en ese caso. Y luego hizo la propia Gloria Trevi una serie que se llama Ella Soy Yo, un poco también exculpándose de la situación y siendo muy... Porque ella era una víctima y a la vez victimaria, ¿no? Ese es un fenómeno muy común en la trata. Es decir, Gloria Trevi, y en verdad yo lo puedo defender técnicamente frente a quien quiera, Gloria Trevi es una víctima de trata de personas. Gloria Trevi fue captada siendo una adolescente por un sujeto adulto que ejercía poder sobre ella y que vamos un poco incluso a hacer el ejercicio con el caso de Gloria Trevi que pones en la mesa para que a nuestras amigas y amigos de auditorio les quede muy claro. La trata de personas es aquella persona que capte, entregue, reciba, transporte, traslade a través de la violencia o el engaño a una persona con el fin de explotarla. Pero a ver, aquí también está la mamá, ¿no? O sea, engaña al entorno de la... Porque... Sí, porque digo, él la capta, es decir, la consigue a través del engaño, es decir, y después la violencia con el fin de explotarla sexualmente y económicamente. Y entonces eso es trata. Si a él lo hubieran detenido en ese momento, ya lo hubieran podido procesar por trata. No existía el delito. En México el delito empieza a existir a partir del año 2007. México firma el Protocolo de Palermo, que es el que define a nivel internacional la trata, en el año 2003. Antes se hablaba del lenocinio, este delito ya no existe, ahora hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual. Y entonces hay un dicho que decimos, es que cuando termina la trata, empieza la explotación. Es decir, cuando el proxeneta empieza a recibir una ganancia o algún provecho de la víctima, entonces ya no es tratante, ya es explotador. El Protocolo de Palermo reconoce 3 formas de explotación: la sexual, la laboral, que es, por ejemplo, podemos encontrar el trabajo semiesclavo en maquilas, en minas, en fábricas, en campos agrícolas.
en industrias de servicio o la explotación biológica, el comercio de órganos, la utilización de experimentación médica o los vientres subrogados. Cualquiera de estas son, y entonces cada forma de explotación es un delito distinto. El caso de Gloria Trevi es, decimos, ella la captan a través del engaño de vas a ser famosa y con el fin de explotarla. Y luego le empiezan a explotar y le explotan sexualmente. Es decir, ella misma ha confesado y ha dicho pues, que las aberraciones sexuales que cometía Sergio Andrade con ella, y laboralmente, ¿no? Es decir, empiezan a recopilar una gran cantidad de dinero. Ella era la principal estrella de la música popular en México en ese entonces, pero también él la utiliza como un instrumento para captar a otras víctimas. Es decir, esto se llama en derecho autoría mediata, cuando yo me sirvo de una distinta persona para cometer un delito. Este concepto legal se creó a raíz de los juicios de Nuremberg. Lo crea un penalista alemán, Klaus Roxin, que dice, bueno, es que estos soldados utilizaban los grandes mandos para cometer sus crímenes. No, es más, había judíos trabajando para los alemanes y se ve muy claro en la lista de Schindler, ¿no? Que ellos no... Había un tema como de supervivencia que de repente decían, pues es que yo estoy aquí porque tengo que estar y porque a lo mejor hasta les daban algún privilegio, pero al final eran víctimas. Y es justo lo que pasa con víctimas como Gloria Trevi. Es decir, hay claramente una forma de explotarla y utilizar. Y aparte había justo, y decimos, ¿cómo conviertes a una persona en un objeto explotable? Anulando su voluntad. Una víctima de trata no tiene voluntad, no tiene un pleno dominio de los actos. Para que tú cometas un delito, tienes que tener pleno dominio de tus actos. Un ejercicio, lo que se llama el dolo, que es querer la conducta, y conocer el resultado de tu conducta y quererlo. Yo le disparo a una persona con una pistola, sé que la puedo lesionar de muerte y aún así lo hago. Quiero y conozco el resultado y lo quiero. Una víctima de trata difícilmente puede querer y conocer el resultado. ¿Por qué? Porque está anulada su voluntad. Entonces ella es utilizada como un instrumento del delito para captar. Ya en la ley de trata del año 2012 se incluye una excluyente responsabilidad. Dice, las víctimas de trata no pueden ser responsables de los delitos cometidos mientras fueron víctimas. Es decir, la propia ley lo reconoce y reconoce la calidad de víctimas como Gloria Trevi. Nosotros tuvimos un caso ahorita en Tlaxcala, que afortunadamente la mujer fue liberada hace un par de semanas, que ella la acusaron sus propias hijas de haberlas explotado sexualmente, y la Fiscalía de Tlaxcala la procesó y la encarceló cuando ya habían reconocido que ella era víctima del sujeto que también explotó a sus hijas. Y fue lo que dijo el juez. Finalmente dijo, no hay más. Ella no puede ser víctima porque no podía controlar su voluntad. Esto me parece que sucedió con Gloria Trevi, con María Raquenel, y que me parece que hay un estigma social muy delicado de la sociedad de decir, es que Gloria Trevi era tratante. No, Gloria Trevi es una víctima de trata que fue utilizada por un tratante como instrumento del delito para captar a otras mujeres. Ella probablemente sabía, podía actuar de una forma distinta. Cualquier especialista forense nos diría que no. Y volvemos a este tema de las muertas, que es lo que ha derivado, o este caso de las Poquianchis que ha derivado en esta plática. Aquí, evidentemente, fueron pues casi 20 años de que esta señora pues se servía de las chicas para tener su casa estas hermanas, ¿no? Porque eran unas hermanas, que se servían de estas chicas para su casa de prostitución. Y pues el tema es que encontraron una cantidad impresionante de cuerpos enterrados en el patio, ¿no? Que eran de las chicas que finalmente se quedaban ahí, morían y pues evidentemente no morían, las mataban. De hecho, las hermanas fueron procesadas por asesinato. Y fíjate que este caso yo lo utilizo mucho para explicar. Es decir, no fueron procesadas por la trata, sino por los asesinatos. Porque fueron procesadas por lenocinio, que no era un delito tan grave, es decir, está muy tolerado, sino fueron procesadas por homicidio de estas mujeres. Y justo ahí, cuando empezamos a hablar mucho más reciente, a través de otro caso que acompañó nuestra firma, que es el caso González y otras, el caso del campo algodonero, de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y empezamos a hablar de este concepto que acuñó la antropóloga, una de mis grandes heroínas,
Julia Monarres, que es el concepto de feminicidio. Y entonces, el feminicidio es el asesinato de mujeres cometido por razones de género, no por ser mujer, sino en un contexto de violencia de género. Y a mí hay muchas veces que me preguntan si las mujeres pueden cometer feminicidio, y yo doy 2 ejemplos: las Poquianchis y Juana Barraza, la Mataviejitas. Son claramente feminicidas seriales. ¿Qué pasaba en el caso de las Poquianchis? Claro, a ver, te puedes detener más en esto, porque hay gente que dice, oye, es que matar un hombre o una mujer pues es un asesinato, porque el de las mujeres tiene otro nombre que se llama feminicidio. No todos los asesinatos de mujeres, solo aquellos cometidos por razones de género. Y cuando hablamos de estas razones de género, hablamos generalmente de 3 contextos feminicidas. 1, el feminicidio íntimo. Al 50% de las mujeres las mata alguien de su círculo cercano. Por eso es relativamente sencillo investigar esos crímenes. ¿Por qué? Porque casi siempre es alguien en que las mujeres querían y confiaban. Es decir, la violencia de género, y lo explica muy bien la doctora Monarres, dice ella es como una bola de nieve, como en las caricaturas, ¿no? Que va creciendo, 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 y se puede terminar en una avalancha que incluso sepulta una ciudad, que es lo que ocurrió este fenómeno en Juárez y ocurre en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esta violencia íntima que no se para, muchas veces puede terminar en feminicidio, ¿no? Que es, por ejemplo, el famoso violentómetro. Ese es el más común. Luego tenemos el llamado feminicidio sexual sistémico, que es cuando la motivación del agresor es la sexualidad de la víctima, que es lo que vemos en los casos de los llamados asesinos en serie. Ted Bundy es un feminicida sexual sistémico, por ejemplo, y en México el caníbal de la Guerrero, el monstruo de Atizapán, el monstruo de Ecatepec, el coqueto. Estos 3 feminicidas de la periferia de la Ciudad de México son feminicidas sexuales, buscaban el placer sexual de una forma violenta. Y este es el que conocemos como el asesinato en serie, que en realidad es feminicidio sexual sistémico. Y el tercer contexto son los feminicidios cometidos en el ámbito del crimen organizado, en la narcoviolencia, cuando el cuerpo de la mujer es utilizado como botín de guerra, ¿no? La mato porque es la hermana, porque es la esposa, porque es la mamá de mi rival, ¿no? Y la utilizo como trofeo de guerra. Y también las mujeres víctimas de trata, que es lo que ocurre en el caso de las Poquianchis. Eran mujeres que eran captadas, utilizadas como mercancía, y cuando su vida útil se terminaba, es decir, quedaban embarazadas, eran mayores, estaban enfermas, estas señoras decidían asesinarlas porque pues ya no les resultaban útiles. El primer caso de trata que se llevó en la Ciudad de México lo llevé yo, y ya como trata, no hablamos del lenocinio evidentemente, era de una mujer que encontramos calcinada debajo de un puente de la avenida Río Consulado. Cuando empezamos a indagar, su tratante, un sujeto apodado El Conejo, la había quemado frente a otras víctimas porque ella lo había denunciado. Entonces, para escarmentarlas y decirles, a ver, aquí ustedes no van a hacer lo que quieran, la quemó debajo de un puente peatonal. Investigamos, encontramos la denuncia y encontramos nombres de otras mujeres. La fiscal hizo un gran trabajo. Había una fiscal, la licenciada Juana Camila Bautista, la primera fiscal de trata de la ciudad, que hizo un trabajo excelente. Localizamos a la víctima en Tijuana y la trajimos aquí a señalar al sujeto, y eso nos llevó a desmantelar la llamada pasarela de San Pablo, donde muchas víctimas pues se daban estas vueltas alrededor, los hombres las veían y las llevaban a cuartuchos por 100 pesos, y estas chicas nos refirieron que tenían que dar cuotas de 4,000 pesos diarias cuando las vendían en 100 pesos por servicio. Imagínate la cantidad. Matemáticas. Sí, entonces este caso de utilizar justo a las mujeres como mercancía y desecharlas, que es lo que pasa en el caso de las Poquianchis, es otro de los contextos feministas. Entonces hablamos de feminicidio cuando la motivación del crimen es la condición de género de la víctima, es decir, esta relación de pareja abusiva, violenta, utilizar su sexualidad o utilizar su cuerpo como trofeo de guerra o como mercancía comercial en los casos de trata, ¿no? Creo que esto, como tú dices, da para más, pero pues parece que ya nos excedimos mucho de... Bueno, hay que ver este programa esta serie de Las Muertas, que va a estar en Netflix, o que está ya en Netflix. Y pues bueno, ¿cuáles son las redes sociales de este podcast para que cualquiera que pueda tener una duda o
que necesite servicios legales o que se interese más en estos temas o en qué temas está interesado para que hablemos, nos puede buscar? Mira, nuestras redes sociales son @PSP Defensa Legal en Instagram, Pérez Rivera Salas y Peña en Facebook, perezriverasalasYpena.com en Google. También si googlean mi nombre, Héctor Pérez Rivera, van a encontrar un libro que se llama La trata de personas como grave violación a los derechos humanos. El caso de México es un libro de acceso gratuito, lo publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también pueden encontrar La trata de personas en el cine mexicano. Es también otra publicación donde pues un poco el recuento de todas estas películas que hablan del fenómeno, mención desde Santa hasta la película de Gloria Trevi. Y pues también este episodio, como ustedes que nos escuchan lo saben, estamos en Spotify, estamos procurando estrenar los jueves y en YouTube, en el canal de nuestro productor. Pues esto ha sido Amigos con Derechos, de Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Nos vemos la próxima semana, amigos. Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal presentó Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo, con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. No deje de escucharnos en nuestra próxima emisión.